noticias, protagonistas y algo más con José Boca. Por Radio Litoral, FM 98.7. Reportaje exclusivo con un protagonista. No es deuda, ¿no? Realmente algo muy importante, algo que nosotros queríamos ofrecer a nuestra audiencia. Mire, el interlocutor que tengo es uno de los más prolíficos autores de teatro de la República Argentina. Y por supuesto, pero es un hombre que además, y eso se lo voy a preguntar, ¿no? Es ingeniero electrónico, psicólogo social, músico. ¿Cómo abrevó precisamente en la escritura? Tengo en línea al gran autor argentino, hombre conocido también internacionalmente, Eduardo Rovner. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, le decía muchas gracias. Le decía a nuestra audiencia que era la primera pregunta que le iba a hacer, por supuesto. ¿Cómo un hombre con tantas especialidades disímiles por allí termina abrevando en la escritura y haciendo una carrera realmente espectacular? Bueno, mira, por un lado yo te puedo dar algunas razones, pero no hay nunca una única razón, claro. ¿no? Es decir, yo te diría que por un lado soy ingeniero por mandato familiar, de alguna manera, pero por otra parte siempre desde chico me encantaron la matemática, la física y la química, claro. Así que yo me sentía muy bien, inclusive trabajé como ingeniero y me fue muy bien, ingeniero electrónico, ¿no? Y después yo me di cuenta que me iba muy bien, pero no estaba satisfecho y necesitaba acercarme más a las humanidades. Claro. Y bueno, me acerqué a través de la psicología social, soy psicólogo social también, y la música, y después terminé escribiendo teatro. Claro. Pero son esas cosas extrañas que van sucediendo en la vida, ¿no? Claro, y bueno, yo le digo a nuestra audiencia que quien tenemos en línea, por supuesto, además de ser un prolífico autor de teatro, es un hombre que ha dictado seminarios, talleres, conferencias. Tal es el nivel de nuestro interlocutor que ha dictado hasta, ha dado conferencias, ha dado charlas en la Sorbona, en Francia. Esto habla, por supuesto, del nivel, reitero, de la persona que tenemos en línea. Y en definitiva, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se siente una persona habiendo creado, usted ha creado más de 50 o 60 obras que están en el mundo y traducidas a distintos idiomas? Y yo te diría que, bueno, la respuesta es obvia, que me siento bien. Claro. Nuevamente, lo que te decía antes, que explicaciones es difícil dar, porque uno no escribe pensando en que va a tener toda esta repercusión. Cuando escribe una obra, escribe porque se le ocurrió, se le apareció una imagen o se le ocurrió una idea, escribe algo que te apasiona, y uno nunca sabe el alcance que puede tener la obra que surja de esa imagen o de esa idea. Y bueno, eso es yo te diría que es la magia del arte, ¿no? Que claro. De golpe una creación resuena en una cantidad de gente y de golpe no resuena. Y es probable que no resuene en un momento y resuene en otro, como hay autores que son reconocidos 200 años después. Exacto. Yo tuve la suerte de ser reconocido casi inmediatamente, pero bueno, es así. Claro, y bueno, es sorprendente también en su currículum, en su gacetilla y demás, es sorprendente porque, a ver, la cantidad de proyectos que tiene para el año en curso, no le van a alcanzar los días, porque eso habla de que usted es un hombre que... Eso es lo que tengo miedo, José. Claro. Eso es lo que tengo miedo, que no me alcanza. Que no le alcanza el tiempo. Es probable, pero es probable que esa sea la razón por la que tenga tantos proyectos, por el miedo a morir.
Bueno, pero habla bien de usted y habla que en definitiva esa pasión por la escritura lo lleva a escribir todos los días de su vida, ¿verdad? Sí, eso es verdad, porque yo creo que eso lo dijeron varios y se le atribuye a varios, digamos, el hecho de que la creación artística es un 90% de inspiración. Un 10% de inspiración y claro, un 90% de transpiración. Exactamente. ¿No? Y entonces yo creo en el sentarse a escribir e intentar hasta que aparece algo, y cuando aparece algo, ahí darle, ¿no? Yo siempre que voy caminando, que voy haciendo algo, busco escenas, busco situaciones dramáticas, busco situaciones que me hagan reír o que me emocionen, y bueno, es probable que algunas sean orígenes de obras y otras no. Claro. Otras me pongo a escribirlas y me doy cuenta que no vale la pena. Claro. Y que llegado a este punto, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Robner, ¿no? Uno de los autores, reitero, más conocido a nivel nacional e internacional también. Y llegado a este punto, Eduardo, ¿hay algún texto que todavía lo motive y diga, no, esto no lo hice todavía? Porque en definitiva esa sería la ilusión para seguir y para continuar trabajando, ¿no? Sí, mira, hay varios textos. Yo te diría que además de los proyectos de obras terminadas que todavía no se estrenaron, hay varios proyectos de obras que quiero escribir, y probablemente una que me motive mucho es la vida de un filósofo que fue Baruch Spinoza, que fue un filósofo maldito, ¿no? Fue maldecido por su propia comunidad, y eso hace su vida especialmente dramática e interesante, porque esto se entera desde años 1700, y aún hoy se lo considera uno de los filósofos fundantes de la filosofía moderna. Claro. Así que eso me motiva, y tengo muchas páginas escritas, pero te digo la verdad, no sé cómo ir uniendo, cómo ir estructurando la obra. Claro. No me doy cuenta todavía. Claro, a ustedes lo han movilizado muchísimas cosas. Yo tuve oportunidad de ver a esa puesta en escena maravillosa del expresidente Ilia, La vida, ¿no? Claro, realizada magistralmente. Y usted allí, obviamente, me parece que más allá del escritor, afloró ahí el investigador, el hombre que se metió en el fondo de las cosas para poder escribirla. Sí, pero siempre, José, siempre hay, además del interés, que tener razón, yo te diría que investigué fácil durante 3 años, más y con la hija de Lidia durante todas las semanas, durante años, y con el secretario privado de Lidia, en fin, una cantidad de cosas, pero hay un germen que parte de la pasión personal, ¿sabes? Claro. Y que tiene que ver con lo que yo valorizo profundamente como Lidia, que no tiene que ver solamente con los reales, porque muchas veces se dice sí, era honesto, pero está esa figurita de la tortuga o la paloma, y son mentiras, porque claro, realmente ha sido uno de los grandes políticos nacionales y populares en serio. Exacto. ¿No? Además de ser honesto, todas sus políticas están teñidas de lo nacional y popular. Y creo que cuando usted la generó, Eduardo, cuando usted generó toda esa pieza maravillosa, ¿no? Era un momento muy particular del país, donde se navegaba en una corrupción que incluso había muchos que aplaudían, ¿no? Exactamente. Eso, yo te diría que hay algunas obras políticas mías. Claro. No son muchas, pero algunas. Lo que me interesa es eso, es decir, hay momentos de la historia
nuestra que vamos viviendo, que a mí no me gusta nada, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, a mí, en lugar de hablar mal de eso, otra posibilidad es mostrar otras posibilidades, claro, ¿no? claro. Otras posibilidades que se oponen, claro, y que también han existido. Porque de golpe es como los que nos olvidamos, de golpe la corrupción pasa a ser algo natural y en este país no se puede vivir con gobiernos corruptos. Exactamente. Entonces a mí me gusta eso. De la misma manera que hay un unipersonal mío que se llama Sócrates, el encantador de almas, claro, y que tiene que ver con eso también. En esa misma época de la corrupción y la ostentación, era como que nadie era fiel a ninguna idea, exacto, no a ninguna filosofía, ninguna idea, que cada uno se pasaba de un partido a otro de acuerdo al dinero que le diese. claro, exacto, exacto. Y Sócrates justamente dio su vida por no cambiar, Claro, porque a él le ofrecían, a él cuando lo condenaron le dijeron, bueno, pero si deja de filosofar o claro, si paga una multa, lo perdonamos. Él no aceptó nada y dijo, yo no puedo hacer nada de eso, prefiero morir. claro, ¿no? claro, claro. Y son ejemplos que nos deja la historia. Claro, contundentes, por cierto, ¿no? Claro. Claro, claro que sí. Yo le agradezco muchísimo a Eduardo Robner estos minutos que usted nos ha ofrecido. Sé que, y se lo agradezco el doble porque sé que nos está atendiendo estando en vacaciones, cosa que esa deferencia, por supuesto, yo se le agradezco mucho al aire, ¿no? Y ya se lo dije a su gente de prensa también. Así que le agradezco profundamente. No, gracias a ustedes. No, y vamos a estar en contacto viendo cada cosa y preguntándole seguramente cuando lo podamos molestar acerca de cada cosa que haga y cada cosa que ponga por allí. Y a mí me gusta compartir. Así que le deseo unas muy buenas vacaciones, muchísimas gracias, buen fin de semana y para nosotros ha sido un gusto verdaderamente. Bueno, para mí también, José, gracias a todos. Muy bien, que siga bien, un abrazo. Bueno, un gran saludo. Gracias, muy amable. Bueno, ha sido Eduardo Robner. Eduardo Robner es uno de los más importantes autores teatrales que tiene este país, pero además un hombre que ha hecho enormes obras, que ha escrito, ¿no? Bueno, hablamos de algunas, ha escrito más de 50 que se representan en todo el mundo, así que esta es realmente muy, muy importante y muy lindo haberlo podido tener en línea, ¿no? Y tratando siempre, rogando que no se corten las comunicaciones, que no andan verdaderamente muy bien, pero bueno, lo posibilitó, a pesar de que era un celular, ha salido muy, muy, muy bien. Bueno.